Me detuve a ayudar a un hombre ensangrentado en la carretera, y él sabía mi nombre. No era cualquier noche, y él no era cualquier hombre, solo quería echar una mano, pero terminó topándose con la pinche verdad que su madre se llevó a la tumba. Desde ese momento, nada volvió a ser igual, ni la mula, ni el camino, ni su propio nombre. Porque cuando frenó, no imaginaba que la carretera le tenía guardada la bronca más chingona de su vida. El motor rugía parejito, como una respiración vieja pero constante. Jorge Almeida, mejor conocido en la ruta como El Gordo, mantenía las dos manos firmes en el volante, los ojos fijos en la BR 262. Afuera, la madrugada no perdonaba. Una brisa helada azotaba los retrovisores y la neblina comenzaba a tragarse la carretera curva tras curva. Encendió la radio, pero solo chirridos y estática. Maldijo por lo bajo. Desde hacía horas no veía un solo tráiler, ni una patrulla, ni siquiera una pinche luz. Solo él, su mula de carga y la oscuridad que parecía engullir el mundo entero. Fue entonces cuando lo vio, una figura solitaria en el arcén, tambaleándose como si cargara el peso del mundo sobre la espalda. Jorge apenas alcanzó a distinguir el contorno de un hombre empapado, cubierto de algo oscuro. ¿Lodo? ¿Sangre? No podía saberlo de inmediato. ¡Qué chingados!, susurró mientras apretaba el freno con fuerza. La mula chirrió y se ladeó apenas, pero se detuvo. El corazón de Jorge latía con fuerza. No era nuevo en la carretera. Había visto de todo, asaltos, emboscadas, locos, pero había algo raro en ese hombre. No corría, no pedía ayuda, solo estaba ahí, quieto, esperando. Jorge bajó el vidrio del copiloto. «¡Órale! ¿Todo bien, compa?», gritó, pero no obtuvo respuesta. El tipo giró lentamente la cabeza. La luz tenue del faro lo iluminó por un segundo. La cara sucia, un ojo hinchado, el labio partido. Pero lo más raro era su mirada. No era de miedo, ni de súplica. Era como si ya supiera quién venía. Jorge dudó. La prudencia le gritaba que arrancara de nuevo y siguiera su camino. Pero algo en el fondo del pecho, algo que olía a pasado, a tierra mojada y a cartas viejas, lo hizo bajar. Pisó el asfalto frío. La brisa cortaba como navajas. «¿Necesitas ayuda? ¿Qué pasó?», preguntó, esta vez más cerca. El hombre levantó la vista, tambaleante. Una sonrisa leve, como si reconociera una broma interna que Jorge aún no entendía, se dibujó en su rostro herido. «Tú eres Jorge, hijo de Amalia de São Vicente, ¿verdad?». Jorge se congeló. «¿Qué dijiste?». «Tu madre, Amalia. Ella me cuidó una vez». El corazón se le fue al suelo. Esa voz rasposa, cargada de historia, le removió algo que ni siquiera sabía que tenía guardado. Dio un paso atrás. «¿Quién eres tú?», dijo en voz baja, más con miedo que con coraje. El hombre no respondió. Sus rodillas cedieron y cayó de frente. Jorge corrió a atraparlo, apenas logrando que su cabeza no golpeara el pavimento. El cuerpo estaba empapado en sangre seca. Tenía cortes viejos, moretones, pero lo que más lo impresionó fue lo liviano que se sentía, como si se hubiera estado vaciando por dentro durante días. «¡Chingada madre!», murmuró mientras lo levantaba con dificultad. «¿Qué bronca te cargas tú? ¿Y por qué conoces a mi mamá?». Lo arrastró hasta la cabina del camión, abriendo la puerta del copiloto con el codo. Lo acomodó como pudo en el asiento, encima de una vieja cobija de lana. El tipo respiraba lento, pero aún estaba consciente. Jorge arrancó la mula de nuevo. La radio, ahora sin estática, comenzó a sonar sola. Una canción antigua, con voz femenina, familiar. Era la voz de su madre. Giró la cabeza hacia el hombre. «¿Qué carajos estás haciendo aquí, güey?». Pero el hombre ya había cerrado los ojos. Y Jorge acababa de abrir la puerta a algo que no sabía que lo había estado buscando toda su vida. El motor volvió a rugir, pero esta vez no sonaba igual. Jorge sentía un nudo en la garganta que no le bajaba ni con trago de café cargado.
Tenía las manos sudadas, aferradas al volante como si con eso pudiera detener el temblor que le corría por dentro. El hombre a su lado no decía nada, solo respiraba, lento, casi en silencio. Cada tanto dejaba escapar un quejido leve, apenas un susurro. Jorge lo miraba de reojo, sin dejar de manejar, como si estuviera esperando que dijera algo más, que explicara esa pinche frase que le soltó como si nada. «Tú eres Jorge, hijo de Amalia de São Vicente». Esa voz no se le iba de la cabeza. «¿Quién chingados eres tú?», soltó de pronto sin mirarlo. «¿Cómo sabes eso?». Silencio. Solo el golpeteo del parabrisas contra la llovizna y el zumbido del motor. «Órale, contéstame. ¿Qué bronca traes con mi mamá?». Nada. Jorge apretó el volante. Pensó en frenar otra vez, bajarlo ahí y dejarlo, pero no pudo. Había algo en la mirada de ese cabrón, algo que le picaba por dentro, como una espina vieja. Después de unos kilómetros, decidió salir de la carretera principal y meterse a un tramo más tranquilo. Sabía de una vieja estación de servicio que casi nadie usaba, una donde alguna vez paró con su jefe en los años 80. «Ahí vamos a parar, compa. Te bajas, me dices la neta, y si todo está chido te llevo al pueblo», murmuró para sí mismo. Al llegar, la estación estaba vacía. Ni una sola luz encendida. Solo un perro flaco que se perdió en la oscuridad al escuchar la mula. Jorge apagó el motor y giró hacia el asiento del copiloto. El tipo seguía ahí, pero ahora con los ojos abiertos, mirando hacia el parabrisas empañado. «Entonces, ¿vas a soltar la sopa o me vas a seguir viendo como si me debieras algo?». El hombre parpadeó lento. Se incorporó un poco, con esfuerzo. «Tu mamá me salvó la vida». Jorge se quedó quieto. «Yo no tenía a dónde ir, y ella me escondió, me cuidó, me alimentó. No sé cómo lo hizo, pero fue la única persona que me trató como un ser humano». «¿De qué hablas?». Jorge bajó la voz, pero la tensión le apretaba el pecho. «Soy de Argentina, me escapé del quilombo que había allá en los 70s. Cruzamos la frontera como pudimos. Tu mamá era parte de un grupo, gente que ayudaba a refugiados. Ella me acogió en su casa». Jorge sintió que el aire se le iba. «Mi mamá jamás me dijo nada de eso. No podía, era peligroso. Si hablaba, nos mataban a todos». Silencio otra vez. Pero ahora no era de asfalto. Era un silencio que se metía por los poros. Jorge bajó del camión. Caminó unos pasos bajo la lluvia tenue. Quería encender un cigarro, pero ni eso le salía. Solo miraba al cielo como si ahí estuviera la respuesta a todo ese desmadre que se acababa de abrir como una herida mal cerrada. Volvió al camión, se sentó, cerró la puerta. «¿Cómo te llamas?». «Andrés». «¿Y qué chingados haces en Brasil después de tantos años?». Andrés tragó saliva. «Vengo a saldar una deuda». Jorge lo miró fijamente. Algo en esas palabras le hizo un nudo en el estómago. Una parte de él quería creer, otra aún no bajaba la guardia. Puso la llave en el encendido. «Más te vale que estés diciendo la neta, Andrés, porque si me estás usando, te juro que esta mula va a ser lo último que veas». Andrés lo miró de frente. «No vine a joderte, Jorge, vine a terminar lo que tu mamá empezó». La lluvia empezó a caer más fuerte. Y la carretera, como siempre, esperaba en silencio. Jorge volvió a la carretera con el volante firme y los pensamientos hechos un pinche enredo. Andrés, ese nombre que no le decía nada, pero al mismo tiempo lo removía todo, iba sentado a su lado, más consciente, pero igual de reservado. «¿Y las heridas?», preguntó Jorge sin mirarlo. «No me vengas con cuentos, carnal, estás hecho trizas». Andrés bajó la mirada. Tenía la ropa pegada al cuerpo por la sangre seca, la camisa rasgada y el pantalón con manchas que ya no parecían frescas. Aún así, no se quejaba. «No fue un asalto», dijo, bajito. «¿Entonces qué? ¿Te metiste en broncas? ¿Te estaban siguiendo?». «No importa», cortó Andrés con un tono que no era grosero, pero sí definitivo. «Lo importante es que llegué hasta ti». Jorge chasqueó la lengua molesto. «Chingao, ¿y si eres un loco, un prófugo, un cabrón peligroso?». Andrés sonrió apenas.
Si fuera peligroso no estaría sangrando en tu camión. Silencio. El tipo tenía razón, pero eso no calmaba a Jorge. Era su mula, su ruta, su mundo, y ahora todo se sentía fuera de lugar. La lluvia seguía golpeando el parabrisas con ritmo cansado, como si el cielo también estuviera arrastrando algo que no sabía cómo soltar. Mira, soltó Jorge ya más calmado. Hay un pueblo a unos 20 kilómetros. Te llevo al centro de salud, te checan, y de ahí vemos qué pedo. Pero si sigues con esos silencios raros, te bajo antes. No me gusta manejar con fantasmas a bordo. Andrés asintió, sin decir palabra. Avanzaron varios kilómetros sin hablar. Jorge ponía atención a cada curva, pero también al más mínimo movimiento de su pasajero. Estaba alerta, pero no por miedo. Era algo más raro, una intuición, como si ese hombre no fuera un desconocido, sino un pedazo de historia que alguien olvidó contarle. En una recta larga, Andrés rompió el silencio. Tu mamá tenía una foto mía. La tenía en una cajita de madera. A veces la sacaba y se le quedaba viendo largo rato. Jorge giró la cabeza apenas, sin quitar los ojos del camino. ¿Cómo sabes eso? Porque yo estaba ahí, Jorge. Era un niño, pero no lo olvidé. Dormía en una colchoneta en la cocina, cerca del fogón. Ella me arropaba con una cobija azul, la que tenía flores bordadas. Jorge sintió un golpe en el estómago. Esa cobija existía, la recordaba bien. Su mamá la usaba en días fríos. Siempre decía que era para quien más lo necesitara. No respondió. No sabía qué decir. Andrés continuó. No vine a buscar lástima, ni dinero. Solo quiero saber quién soy y qué me dejó ella, además de una deuda de gratitud. Jorge lo miró de reojo. Por primera vez notó que sus ojos eran claros, casi como los de su madre. Pues estás tarde, dijo al fin, con voz baja. Amalia ya no está. Hace 20 años que partió. Andrés cerró los ojos, como si esa noticia le pesara en el cuerpo. Lo sé, me enteré hace poco. Por eso me apuré. El pueblo apareció al fondo, entre luces dispersas y neblina. Jorge respiró hondo. Algo se estaba abriendo, y no sabía si quería ver lo que había detrás. Vamos a curarte, Andrés, dijo, bajando la velocidad, y luego tú y yo vamos a tener una buena plática. Y mientras entraban al pueblo dormido, la mula avanzaba como si conociera el camino de memoria. Como si esa noche, por fin, las ruedas no solo rodaran sobre asfalto, sino sobre verdades que habían estado guardadas demasiado tiempo. Jorge se quedó afuera del centro de salud, sentado en el estribo de la mula, con un cigarro mal prendido entre los dedos. Adentro, unos enfermeros revisaban a Andrés. Nada grave, le habían dicho. Heridas viejas, golpes mal curados, un par de costillas tal vez fisuradas. Lo que más necesitaba era descanso y confianza. Pero eso era justo lo que Jorge no podía darle. No todavía. La madrugada se deshacía poco a poco en tonos grises. El cielo seguía cubierto, como si la lluvia solo hubiera hecho una pausa. Jorge fumaba sin ganas, con los ojos perdidos en el pavimento húmedo. Y de pronto, sin buscarlo, llegaron esos recuerdos que uno guarda en un cajón mental, tapados con polvo y olvido. Se vio a sí mismo de niño, sentado en la cocina de su casa, mientras su madre cocinaba con ese delantal de flores viejas. Recordó un olor, no el de la comida, sino otro, más raro, el de un jabón distinto, el de ropa que no era suya, y recordó algo más. Una voz infantil que no era la suya, un murmullo, pasos pequeños en la madrugada, una cobija azul que él ya no usaba, pero que siempre estaba sobre el sillón, como si alguien más durmiera ahí. «¿Cuántas cosas me ocultaste, mamá?», murmuró, con la voz cargada de algo que no sabía si era rabia, tristeza o simple confusión. Volvió al camión, encendió el estéreo sin pensarlo. Sonó una canción vieja, instrumental, de esas que su mamá solía poner en su tocadiscos los domingos. Algo suave, nostálgico, como si la misma casa de su infancia estuviera llorando por dentro. La puerta del centro de salud se abrió. Andrés,
Salió con una venda en el costado y la camisa amarrada a la cintura. Caminaba despacio, pero con firmeza. Jorge lo observó sin decir nada. «Gracias por esperarme», dijo Andrés subiendo a la cabina. «No es que tuviera a dónde ir», respondió Jorge mientras ponía la mula en marcha. El camino se volvió denso, no por el tráfico, sino por el silencio entre ellos. Un silencio que no era incómodo, era expectante. «¿Cómo sabías tanto de mi jefa?», preguntó Jorge sin rodeos. Andrés respiró hondo. «No solo viví con ella, la observé. Aprendí de ella. Era fuerte pero callada. Cargaba con cosas que no compartía ni con los que más quería. ¿Como yo? Tal vez». Jorge tragó saliva. La carretera se abría como una cicatriz larga frente a ellos. Los árboles pasaban lentos, las señales borrosas por la bruma. Todo tenía un aire irreal, como si el pasado estuviera subido en la parte de atrás de la mula. «Siempre pensé que conocía a mi madre», dijo Jorge más para sí mismo. «Pero ahora siento que solo vi una parte. A veces uno no muestra todo para proteger a los que ama», respondió Andrés mirando al frente. Jorge lo miró de reojo. Ese tipo hablaba con una calma que jodía. No estaba ahí para chingarlo, eso ya le había quedado claro. Pero tampoco era un simple agradecido. Traía algo más, algo que aún no decía, y eso lo tenía al filo. «¿Tú qué quieres, Andrés? ¿Por qué viniste en realidad?» Andrés se acomodó en el asiento, apoyando la cabeza contra el vidrio. «Porque quiero cerrar un ciclo, y tú eres parte de él, lo sepas o no». Jorge no respondió. Apretó el volante con fuerza, sintiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. El motor ronroneó, fiel como siempre, pero ahora la ruta ya no era solo un trayecto. Era un regreso a un lugar que ni siquiera sabía que había dejado atrás. El sol empezaba a picar por entre las nubes cuando Jorge tomó el desvío hacia una ruta rural que conocía bien. No era el camino más corto, pero sí el que menos tránsito tenía. Y eso era justo lo que necesitaba. Espacio para pensar y tal vez para seguir escuchando a ese tal Andrés sin tanta presión. La mula avanzaba lenta entre sembradíos y árboles torcidos por el viento. El aire entraba por la ventana abierta, trayendo olor a tierra mojada, a campo vivo. Jorge apretaba la mandíbula sin darse cuenta, con los ojos clavados en el horizonte. Andrés iba callado. No dormía, pero tampoco hablaba. Solo observaba. El paisaje, los gestos de Jorge, la radio que apenas sonaba. A cada rato se acomodaba el vendaje con cuidado, sin quejarse. «¿Te duele?», preguntó Jorge de pronto, sin voltear. «Ya no tanto», respondió Andrés. «Me dolía más no llegar». Jorge bufó. Era buena la frase, pero no sabía si era neta o puro teatro. «¿A qué te dedicas allá en Argentina?» «Soy carpintero, como era tu mamá». Eso lo descolocó. Su madre había trabajado muchos años en una mueblería. Hacía sillas, mesas, reparaba puertas viejas. Era buena, muy buena. Hasta ahora, Jorge nunca lo había pensado como un legado. «Mira tú», murmuró, y por un momento se sintió raro, casi orgulloso. La mula pasó frente a una gasolinera solitaria. Jorge decidió parar. No tanto por necesidad, sino por respirar. Bajó del camión, estiró la espalda y se encaminó a la tienda. Andrés se quedó sentado en el asiento, mirando las palmas secas que bordeaban la entrada. Dentro, Jorge compró un par de cafés, unas galletas y tabaco. Al salir, vio a Andrés parado fuera de la cabina, observando algo en el retrovisor. «¿Todo bien?» «Sí. Solo estaba pensando lo mucho que se parece este lugar a uno donde viví de niño». Jorge le lanzó el café. «Toma, te va a ayudar a despabilarte». Andrés le agradeció. Tomó un sorbo largo, como si el líquido caliente le activara el alma. Subieron de nuevo a la mula. El camino seguía desierto. A lo lejos, un par de vacas cruzaban lentamente una loma. «¿Sabes?», dijo Jorge sin planearlo. «A veces haces cosas, gestos, igualitos a mi jefa». Andrés lo miró intrigado. «¿Sí? ¿Cómo qué?» «No sé, cuando frunces la boca
o cuando agarras la taza con las dos manos. Ella hacía eso, sobre todo cuando estaba pensativa. Andrés no respondió, pero su expresión se ablandó, como si acabara de confirmar algo que venía sospechando desde antes de subir a ese camión. ¿Tú crees en eso de la sangre?, preguntó Jorge. En que ciertas cosas se pasan, aunque uno no lo sepa. Creo en lo que se hereda sin decirlo, en lo que se guarda en los huesos, en la forma de mirar. No necesitas una foto para saber de dónde vienes. A veces basta con ver cómo te sientas, cómo callas. Jorge tragó saliva. El comentario lo tocó más de lo que esperaba. El silencio regresó, pero no era incómodo. Era uno de esos silencios llenos, donde las palabras sobran porque todo ya se está diciendo sin voz. La carretera empezaba a estrecharse. Al fondo, unas montañas se dibujaban con neblina en las puntas. Jorge lo supo en ese momento. Ese viaje no iba a ser solo una entrega más. Esa ruta era la misma que lo estaba llevando, sin freno, directo al centro de una verdad que había esquivado toda la vida. El camino seguía tranquilo, demasiado. Jorge empezaba a relajarse, aunque la presencia de Andrés seguía pesando como si llevara un secreto en el asiento del copiloto. Aún así, ya no le costaba tanto el silencio. Había algo en ese tipo que no se sentía peligroso, pero sí incompleto. El motor ronroneaba parejo cuando, justo al salir de una curva cerrada, apareció una patrulla estacionada en la orilla, con las luces azules parpadeando suavemente. Jorge soltó un leve chingao y bajó la velocidad. ¿Nos van a parar?, preguntó Andrés con la voz baja. Seguro. Estas rutas son tierra de retenes, respondió Jorge mientras estacionaba la mula. No digas nada raro, ¿va? La patrulla se acercó. Bajó un oficial de estatura media, camisa bien fajada, botas relucientes. El tipo tenía mirada de esos que lo notan todo. Se presentó con voz tranquila. Teniente Barreto. Buen día, caballeros. Solo rutina. ¿A dónde se dirigen? Jorge le respondió con naturalidad, como quien no debe nada. Voy pa' Vitoria, carga agrícola. Barreto asintió, pero sus ojos ya estaban recorriendo la cabina, de Jorge a Andrés y de regreso. Algo en su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario, sobre la venda en el costado de Andrés. ¿Y su compañero? ¿Todo bien? Sí, tuvo un resbalón. Se lastimó un poco. Lo revisaron en el centro de salud de Campo Largo esta mañana. Barreto sacó una pequeña libreta y comenzó a anotar. ¿Sus nombres completos, por favor? Jorge dudó un segundo, lo justo para que se notara. Jorge Almeida, él es Andrés Olmedo. El teniente levantó la ceja solo un poco. No dijo nada. Siguió escribiendo. Luego caminó hacia el frente de la mula como quien inspecciona por instinto. ¿Hace cuánto lo conoce?, preguntó sin mirar. Poco. Me lo encontré en la carretera. Estaba herido. Barreto regresó a su lado, esta vez más serio. ¿Sabe usted que en esta región, la semana pasada, un hombre con heridas similares fue visto huyendo de un rancho? Se sospecha de robo con violencia. El dueño no sobrevivió. El corazón de Jorge dio un salto. ¿Está diciendo que mi pasajero podría ser ese hombre? No estoy diciendo nada, señor Almeida. Solo hago preguntas. Jorge miró a Andrés. Estaba pálido, apretando los puños sobre las piernas. Yo no tengo nada que ver con eso, dijo Andrés, con voz firme. No robé a nadie, no maté a nadie. Barreto lo miró fijamente. ¿Tiene documentos? Andrés negó con la cabeza. Los perdí en la frontera. Eso complica las cosas, respondió el teniente, sacando su radio y pidiendo algo en código. Jorge se metió entre ellos. Mire, oficial, yo no lo conozco bien. Lo estoy ayudando por compasión, pero si hizo algo no voy a encubrirlo. Lo dejo aquí si hace falta. Barreto bajó la mirada pensativo. Luego se acercó a Jorge y le habló más bajo. Yo no sé si este hombre es culpable o no, pero si sigue con usted, más le vale saber en qué se está metiendo. Ya me estoy dando cuenta. El teniente regresó a su patrulla sin más. Les permitió seguir, pero no sin dejar claro que estaban bajo el radar.
Jorge encendió la mula en silencio. El motor arrancó con un rugido que, esta vez, sonó distinto. ¿Hay algo que no me estás diciendo?, preguntó sin voltear. Andrés tardó en responder. No fui yo, pero vi quién lo hizo. Jorge lo miró y entendió que acababan de cruzar una línea. Ya no había vuelta atrás. La tormenta cayó como si alguien allá arriba hubiera volteado un balde gigante. De golpe, el cielo se desmoronó en agua, truenos y una oscuridad que tragaba la carretera. Jorge apenas alcanzó a ver una vieja cochera abandonada a un costado del camino, con el techo medio torcido y los muros llenos de moho. «Ahí», dijo, girando el volante con rapidez. «No vamos a avanzar ni un metro más con esta pinche lluvia». La mula chirrió, resbaló un poco, pero logró meterse bajo el refugio. El sonido del agua golpeando el techo oxidado era ensordecedor, como una batería descontrolada, marcando el ritmo de algo que no sabían si querían escuchar. Jorge apagó el motor, no dijo nada. Se quedó ahí, mirando al frente con las gotas rebotando contra el parabrisas y el vapor empañando el interior de la cabina. «¿Qué viste, Andrés?» Andrés lo volteó a ver, despacio. «¿Cómo?» «Lo que dijiste. ¿Qué viste quién lo hizo?» «El crimen del rancho». «¿Qué viste exactamente?» Andrés bajó la cabeza, se frotó las manos nervioso. «No puedo hablar de eso ahora. No así. Pues lo vas a hacer. Porque te estoy dando mi tiempo, mi camión y hasta mi nombre con la policía. Y no sé si estoy ayudando a alguien que lo necesita o a un pinche mentiroso». Andrés cerró los ojos por un segundo. «No soy un criminal, Jorge, pero sí estoy huyendo». Eso no lo tranquilizó para nada. ¿Y de qué? ¿De quién? De los mismos cabrones que una vez tu mamá enfrentó sin miedo. Eso le cayó como piedra en el pecho. ¿Qué chingados estás diciendo? Andrés se acomodó en el asiento. Afuera el trueno sacudió el cielo y el agua golpeaba como si quisiera entrar por la fuerza. En el 82 yo tenía 5 años. Mis papás desaparecieron en Argentina. Nadie me explicó nada. Solo recuerdo que una noche una mujer me sacó en brazos de una casa en llamas. Esa mujer era tu mamá. Jorge no respiró por varios segundos. ¿Estás diciendo que ella formaba parte de un grupo de apoyo? Recibían niños como yo. Nos escondían, cambiaban nuestros nombres, nos cuidaban hasta que fuera seguro movernos a otro país o con alguna familia. Jorge apretó el puño. ¿Y por qué nunca me dijo nada? Porque no podía, porque hablar de eso era ponernos en peligro. A ti también. Tú eras solo un niño, no ibas a entender nada. La lluvia arreciaba, pero adentro del camión solo se escuchaban las respiraciones contenidas. Viví 6 meses con ustedes, siguió Andrés. Dormía en la cocina. Tu mamá me enseñó a leer con cuentos viejos. Me daba café con leche y me decía que algún día todo iba a estar bien. Jorge cerró los ojos, recordaba la taza, recordaba la voz, pero nunca había conectado los puntos. ¿Por qué nunca volviste antes? Lo intenté, pero me movieron, me adoptaron, me cambiaron el nombre. Pasaron años antes de entender quién era, de dónde venía. Y cuando supe de Amalia, ya era tarde. El silencio ahora no era solo externo, era interno, hondo, incómodo. Como un eco que venía desde un cuarto cerrado por dentro. ¿Y qué quieres de mí, Andrés? Andrés lo miró sincero. Nada que no estés dispuesto a dar. Solo quería encontrar la parte de mi historia que me faltaba. Y tú eres esa parte. Jorge no dijo nada. Pero algo dentro de él, en medio del ruido de la lluvia, empezó a ceder. Como una puerta vieja que por fin se atreve a abrirse. Esa noche no durmió. Después de que la lluvia aflojó y volvieron a la carretera, Jorge manejó en silencio hasta encontrar un motel de paso en medio de la nada. Uno de esos con focos parpadeando, camas duras y olor a humedad vieja. Rentó 2 cuartos contiguos. Andrés se metió al suyo sin decir palabra. Jorge apenas le echó un vistazo antes de cerrar la puerta tras de sí. Tiró la mochila al suelo y se sentó en la orilla de la cama. Tenía la cabeza a punto de estallar. Desde el fondo del ropero sacó la vieja caja de madera donde guardaba las cartas de su madre.
la misma caja que había llevado consigo desde que ella murió. Nunca se había atrevido a leerlas todas. Le dolía. Sentía que si las leía, ella se iría un poco más. Pero ahora necesitaba respuestas. Encendió la lámpara de buró y abrió la tapa. El olor a papel viejo lo golpeó de lleno. Letras torcidas, sobres amarillentos, postales sin sello. Amalia tenía la costumbre de escribirle cartas que nunca enviaba. Cartas para sí misma, para él, para un algún día que nunca llegó. Pasó una por una. Algunas hablaban de él, de sus travesuras, de su padre ausente. Otras eran más poéticas, como si su mamá quisiera dejar constancia de lo que sentía sin decirlo en voz alta. Y ahí, entre dos hojas dobladas, encontró una, sin fecha. Solo decía, para no olvidar. La abrió. La letra era más apretada, como si la hubiera escrito rápido, escondida. Hoy lloró por primera vez desde que llegó. No sé si fue por miedo o por hambre. Le di leche con azúcar y canté una canción que ni yo recordaba. Tiene los ojos de alguien que ya vio demasiado. Lo llamo Andrés. No me dijo su nombre real, solo repite que quiere volver a casa. Pero no hay casa a donde volver. La frontera está cerrada. Lo único que puedo hacer es protegerlo, que nadie lo vea, que nadie pregunte. Nadie debe saber, ni Jorge, es solo un niño. No entendería. Y no quiero que le teman por mi culpa. Jorge soltó la hoja y se recargó contra la pared sin aire. Andrés estuvo ahí, en su casa, en su infancia. Su madre lo escondió bajo el mismo techo y nunca dijo una palabra. Sintió una mezcla rara de rabia, tristeza y algo más que no sabía cómo nombrar. Dolor, confusión, culpa. Se levantó de golpe, con la carta en la mano. Caminó por la habitación como león enjaulado. Quería gritarle a su madre, exigirle explicaciones. ¿Por qué se lo ocultó? ¿Por qué le escondió algo tan grande? Pero ella ya no estaba, y las respuestas solo estaban en ese hombre al otro lado de la pared. Volvió a sentarse, leyó la carta otra vez con más calma. Que nadie lo vea, que nadie pregunte. Amalia había sido más valiente de lo que él imaginaba. Se jugó la vida por un niño que no era suyo, un niño que ahora estaba ahí buscando saber quién era. Jorge miró la puerta del cuarto contiguo, respiró hondo. Sabía que a partir de ese momento ya no podía seguir viendo a Andrés como un extraño, ni siquiera como un invitado. Lo que venía después ya no era asunto de compasión. Era asunto de sangre y de memoria. A la mañana siguiente, el sol apenas se filtraba entre las cortinas roídas del motel. Jorge no había dormido nada. Tenía los ojos clavados en el techo, la carta de Amalia apretada en la mano, como si fuera un salvavidas en medio de un mar revuelto. Afuera, la mula ya esperaba. Jorge salió a preparar todo con los movimientos automáticos de alguien que ha hecho lo mismo durante años. Pero esta vez, algo estaba diferente. Algo lo jalaba por dentro. Tocó la puerta del cuarto de Andrés con los nudillos. «Ya es hora, compa. Vamos a movernos». Pasaron unos segundos antes de que se oyera un «ya voy», débil, apagado. Cuando Andrés salió, Jorge lo notó al instante. Iba pálido, los ojos hundidos, la herida más inflamada. Caminaba como si le pesaran las piernas. «No comiste nada, ¿verdad?» «No tenía hambre», dijo, con la voz áspera. «Pues ahora sí vas a comer», sentenció Jorge. En el camino se detuvieron en una fondita de carretera, de esas con mesitas de plástico, café hirviendo y olor a pan recién horneado. Jorge pidió 2 desayunos completos, sin preguntar. Andrés comió lento. Apenas tocó los frijoles. Jorge lo observaba con disimulo. Estaba mal. Y no solo por fuera. «¿Desde cuándo no descansabas bien?» «No me acuerdo», respondió con una sonrisa triste. «Hace semanas que solo corro, duermo en brechas o me escondo en galpones». «¿Y no pensaste en ir directo a la policía?» Andrés dejó el tenedor. «¿Y decir qué?
que vi cómo mataban a un hombre y que los que lo hicieron tal vez estén buscándome. No me creen. Soy extranjero, sin papeles, con heridas y sin historia clara. Lo primero que hacen es encerrarme. Jorge bajó la mirada. Tenía razón. ¿Y qué vas a hacer si te agarran? Lo que sea, menos callarme otra vez. El silencio volvió, pero esta vez fue distinto. No era incómodo, era denso, como si los dos estuvieran tragando verdades al mismo tiempo. Mi mamá escribió sobre ti, dijo Jorge de pronto. Andrés lo miró sorprendido. ¿En serio? Encontré una carta anoche. Decía que lloraste la primera noche, que te dio leche con azúcar, que no quería que yo supiera. Por mi bien, decía. Andrés se quedó en silencio con los ojos vidriosos. Bajó la cabeza. No dijo nada, pero Jorge entendió. Cuando volvieron a la carretera, Andrés se recostó en el asiento agotado. Su respiración era pesada, el cuerpo cada vez más vencido. Jorge seguía manejando, pero no dejaba de pensar. ¿Qué hacía llevándolo consigo? ¿Y si el teniente Barreto tenía razón? ¿Y si Andrés arrastraba un problema más grande de lo que parecía? Y sin embargo, algo más fuerte que la duda lo sostenía. Una corazonada. Una voz parecida a la de su madre que le decía sin decir confía. Andrés abrió los ojos de golpe. Si algo me pasa, quiero que encuentres la estación, murmuró. La de San Vicente. Ahí hay algo que Amalia guardó para mí. No vas a morirte, le soltó Jorge casi molesto. Solo prométemelo. Jorge lo miró de reojo, asintió. Y mientras el camión seguía tragándose kilómetros, Jorge entendió que ya no era solo un viaje de ruta, era un viaje al pasado, a la memoria y al punto exacto donde se cruzaban todas las respuestas que él mismo había evitado toda su vida. Pararon en una estación de servicio al borde de la ruta. Era mediodía, el calor apretaba y el cielo se sentía pesado, como si otra tormenta estuviera cocinándose a lo lejos. Jorge se bajó primero, estirando la espalda. Andrés se quedó en la cabina, medio dormido, con la cara pegada al vidrio. La estación tenía un pequeño comedor con 3 mesas y una vitrina polvorienta de empanadas. El ventilador del techo giraba lento, apenas empujando el aire caliente. Adentro, un par de camioneros comían en silencio hasta que Jorge cruzó la puerta. «¡Mira nomás! El gordo Almeida», dijo uno de ellos levantando la mano. «Pensé que ya te habías jubilado, compa». «Ojalá», respondió Jorge con una sonrisa cansada. «Pero aquí seguimos, rodando con las llantas lisas y el alma remendada». Pidió un café y se sentó cerca. Los hombres charlaban de rutas, retenes, precios del diésel, hasta que uno de ellos soltó, como quien lanza un anzuelo. «Oye, ¿y ustedes no han oído de un argentino que anda huyendo por acá?» Jorge tragó saliva, sin levantar la vista. «Dicen que lo vieron herido cruzando por un camino de tierra cerca de la frontera. Flaco, medio perdido, con la ropa hecha mierda. Iba solo, pero al parecer lo venían cazando». «¿Cazando?», preguntó el otro camionero. «Sí, uno de esos del norte me contó que unos tipos con camionetas negras lo andaban buscando. No eran policías, pero tampoco parecían gente buena». Jorge sintió que el estómago se le apretaba. Pidió otro café para disimular. El sudor le bajaba por la espalda, aunque el ventilador seguía girando. «¿Y qué hizo el tipo?», preguntó, haciéndose el desinteresado. «Nadie sabe, solo que se metió en un rancho abandonado y después desapareció. Pero la historia se puso fea cuando encontraron a un hombre muerto por allá, un terrateniente. Dicen que fue un ajuste de cuentas». El silencio se tragó el lugar por un segundo. Jorge se limpió las manos con una servilleta. Se levantó con calma, como si nada. «Bueno, cabrones, ahí nos vemos. El diésel no se paga solo. Órale, cuídate, gordo». Cuando regresó a la mula, Andrés seguía dormido, o al menos eso parecía. Jorge se subió sin decir nada, encendió el motor y arrancaron de nuevo. Pero el ruido del camino ya no lo calmaba. ¿Y si todo era verdad?
¿Y si ese Andrés, que decía venir con la historia de su madre, en realidad estaba escondiendo algo más oscuro? ¿Todo bien?, preguntó Andrés, despertando con la voz ronca. Jorge dudó antes de responder. «Te vieron en la frontera, herido. Dicen que te andan buscando». Andrés se quedó quieto. «¿Qué más dicen? Que hubo un muerto, que escapaste de un rancho, que no eran policías los que iban tras de ti». Andrés no negó nada, solo cerró los ojos, como si esa verdad le pesara tanto que ya no podía cargarla. «No lo maté», dijo con voz baja, «pero vi quién lo hizo». Jorge apretó el volante. «¿Y qué tan seguro estás de que no te están usando de chivo expiatorio? Tan seguro como estoy de que tu mamá me salvó la vida». La frase lo desarmó. Otra vez el silencio. Pero esta vez no era denso, era como un cable tenso entre los dos, a punto de reventar o de sostenerlos. Jorge siguió manejando, la vista fija en el asfalto, porque a veces uno no elige en quién confía, a veces solo lo hace, y espera no haberse equivocado. La posada era modesta, de esas que huelen a madera vieja y café recalentado. Tenía una atmósfera silenciosa, casi de iglesia rural. Jorge y Andrés se habían detenido ahí porque el cansancio ya les pesaba en los huesos, y porque algo dentro de Jorge le decía que necesitaba parar. No para descansar, sino para ver las cosas con otros ojos. Jorge entró primero, pidió 2 habitaciones contiguas. Andrés apenas caminaba, se veía más desgastado que nunca, pero aún así se aferraba a su silencio como si fuera una armadura. Ya instalados, Jorge entró a su cuarto. Apoyó su mochila junto a la puerta, se quitó las botas y se dejó caer en la cama. El ventilador del techo daba vueltas lentas. Todo estaba en calma, hasta que un ruido del cuarto de al lado lo hizo levantar la cabeza. Era un golpe seco. Luego, un murmullo. Jorge se acercó a la puerta que conectaba los cuartos. Estaba entreabierta. Dudó un segundo y empujó con suavidad. «¿Todo bien, Andrés?». No hubo respuesta. Se asomó. Andrés estaba sentado en el piso, con una pequeña caja abierta frente a él. La caja tenía papeles, fotos, y entre ellas, una carta doblada, amarillenta por el tiempo. Jorge la reconoció de inmediato, la caligrafía de su madre. Entró sin pedir permiso. Andrés lo miró, pero no intentó esconder nada. Solo sostuvo la carta como si le quemara los dedos. «¿De dónde sacaste eso?». «Venía conmigo desde hace años. Me la dieron cuando tenía 14. Me dijeron, algún día entenderás lo que significa». «¿Y qué significa?». Andrés lo miró directo, con los ojos húmedos. «Que no solo me cuidó, me amó, como a un hijo». Jorge sintió un tirón en el pecho. Se agachó, le quitó la carta con firmeza y la abrió. La leyó rápido, tragando frases como si necesitara aire. «Andrés es parte de mí. No nació de mi cuerpo, pero sí de mis decisiones. Lo elegí, lo abracé. Y si algún día se reencuentra con Jorge, espero que él entienda que el amor no siempre necesita sangre para ser verdadero». Jorge cayó sentado al lado de él. «¿Qué estás diciendo, Andrés?». El otro bajó la mirada. «Lo que ya sabes. Soy tu hermano, Jorge. No de sangre, pero sí de vida». El silencio que siguió no fue de sorpresa, fue de impacto, como cuando uno escucha algo que en el fondo ya presentía. «Tú lo sabías», susurró Andrés. «Por eso no me dejaste. Por eso me defendiste sin conocerme bien, porque algo adentro de ti ya me reconocía». Jorge apretó la carta contra el pecho. Le costaba hablar. «Ella nunca me dijo nada. Nunca. A mí tampoco, pero nos dejó pistas. Nos dejó esto. Se quedaron ahí un momento, 2 hombres rotos por la verdad, pero unidos por el eco de una mujer que había hecho todo por amor, incluso callar». Jorge se levantó despacio. Caminó hasta la ventana. La noche era cerrada, sin estrellas. Un perro ladraba a lo lejos. El mundo seguía girando, pero el suyo acababa de cambiar por completo. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz ronca. «No lo sé», respondió Andrés con sinceridad. Jorge asintió.
Guardó la carta en el bolsillo de su camisa, luego se giró y lo miró fijo. «Te vas a quedar conmigo hasta que esto se resuelva, como hermanos». Andrés asintió con los ojos vidriosos. «Gracias, Jorge. No me agradezcas. Solo no me mientas nunca más». Nunca lo hice. Jorge lo creyó. Por fin. Y ahora te pregunto a ti que estás escuchando o leyendo esta historia. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Seguirías confiando o te alejarías con miedo a descubrir más verdades? Déjame tu opinión en los comentarios, porque a veces las decisiones más duras no se toman con la cabeza, se toman con el corazón, y el de Jorge, por primera vez en años, estaba volviendo a latir como antes. Jorge no durmió esa noche. Caminaba de un lado a otro en el cuarto como un animal atrapado, mascando pensamientos que no podía tragar. Cada paso que daba resonaba en la madera floja del piso. Cada vuelta que hacía lo acercaba más al enojo que llevaba contenido desde hace días, tal vez años. Del otro lado de la puerta, Andrés dormía mal, tosía, se quejaba entre sueños, pero Jorge no iba a tocarle. No todavía. Con la carta en la mano volvió a leerla por quinta vez. Cada palabra le ardía más que la anterior. Lo elegí, lo abracé, y si algún día se reencuentra con Jorge, ¿y él qué? ¿Qué era entonces? ¿El hijo de segunda? ¿El ignorado? El amanecer entró por la ventana sin pedir permiso. Jorge salió al pasillo y tocó fuerte la puerta de Andrés. «Despierta, tenemos que hablar». Andrés abrió con el rostro pálido, sudado y los ojos hinchados. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso me preguntas tú?» Entraron al cuarto. Jorge tiró la carta sobre la cama. «¿Tú sabías que mi jefa escribió eso?» No con esas palabras, pero me lo imaginaba». «¿Y por qué no me dijiste nada desde el principio?» «Porque tú no estabas listo. Porque necesitaba que confiaras en mí por lo que soy, no por lo que fui. Tú no sabes nada de mí, cabrón». Andrés no respondió. Se sentó al borde de la cama, como si sus fuerzas lo estuvieran abandonando otra vez. «Mi mamá me ocultó a ti», dijo Jorge, bajando la voz dolido. «¿Sabes lo que eso significa? Que hubo una parte de su vida que yo nunca conocí, que me quitó el derecho a entenderla completa. Ella te protegía, Jorge. No me protegía, me mentía». El grito rebotó en las paredes. Andrés bajó la cabeza. Su respiración era corta, entrecortada. «Lo siento», dijo con un hilo de voz. «Yo no quería causarte esto». Jorge lo vio. Algo no estaba bien. El sudor le corría por la frente, el pecho subía y bajaba con dificultad. «¿Andrés?» El hombre intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Cayó de rodillas al piso. Jorge se lanzó a tiempo para sostenerlo. «Andrés, carajo, ¿qué te pasa?» «No puedo respirar». Jorge lo acostó en la cama como pudo. Le aflojó la ropa, le pasó una toalla húmeda por la frente. «Aguanta, cabrón, respira». Andrés apenas podía abrir los ojos. Su cuerpo estaba al límite. Jorge sacó el celular, buscó señal, nada. La posada estaba demasiado lejos de cualquier centro de salud. Corrió a la recepción, le gritó al encargado: «Necesito ayuda, un médico ya». «Aquí no hay nada, patrón. Hay que ir hasta el pueblo. 20 minutos en carro». Jorge no lo pensó. Regresó, levantó a Andrés en brazos y lo cargó hasta la mula como si pesara la mitad. Lo recostó en el asiento, encendió el motor y salió disparado. El volante temblaba bajo sus manos. Cada curva era una amenaza. Pero su mirada iba fija al frente con un solo pensamiento: «No se me puede morir. No ahora». En el asiento del copiloto, Andrés apenas se sostenía. Su boca estaba seca, los labios morados. «No te duermas, ¿me oyes?», gritó Jorge golpeándole el muslo. «¡Mírame!». Andrés murmuró algo incomprensible. Su cabeza se ladeó. «No te vayas, cabrón. No me dejes con esta pinche historia a la mitad». Al llegar al pueblo, Jorge detuvo la mula frente a una clínica pequeña. Bajó como pudo a Andrés, gritando por ayuda.
3 personas salieron corriendo. Lo recibieron, lo metieron en una camilla, lo desaparecieron tras una puerta blanca. Jorge se quedó solo, con las manos llenas de sudor y el pecho a punto de estallar. Caminó de un lado a otro del pasillo sin poder parar. Cada segundo era una eternidad. Minutos después, un médico salió. ¿Es familiar suyo? Jorge dudó. Por primera vez no sabía qué decir. Sí, es mi hermano. El médico asintió. Tiene una infección interna. Estaba deshidratado, con fiebre alta y el sistema débil. Va a necesitar reposo, antibióticos y algo de suerte. Jorge cerró los ojos. El peso del cuerpo se le vino abajo. Se dejó caer en la silla más cercana. No dijo nada. No pensó en nada. Solo respiró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de perder a alguien. Andrés despertó 2 días después. Estaba pálido, pero vivo, con suero en el brazo y un par de médicos que ya lo conocían de nombre. Jorge no se despegó de su lado. No hablaban mucho, pero la tensión entre ellos se había transformado. Ya no era sospecha, era otra cosa. Más íntima, más difícil de nombrar. ¿Estás listo para salir?, le preguntó Jorge mientras le ayudaba a ponerse la camisa. Lo que sigue no puede esperar más, dijo Andrés, con la voz ronca pero firme. Tenemos que ir a São Vicente. El viaje fue lento. Jorge conducía sin prisa, cuidando cada curva. Andrés dormía por tramos. No había música, solo el ronroneo del motor y el viento colándose por la rendija de la ventana. Cuando por fin cruzaron el letrero oxidado que decía São Vicente do Sul, Jorge sintió un vuelco en el pecho. No venía desde que su madre murió. El pueblo seguía igual. Calles de tierra roja, casas bajas, gallinas sueltas y niños jugando en bicicletas sin frenos. Andrés le indicó el camino. Lo guió sin titubeos, como si lo hubiera soñado muchas veces. Allá, dijo, señalando una estructura vieja, cubierta de maleza. La estación de tren. El edificio estaba abandonado. Vidrios rotos, grafitis borrosos, rieles oxidados. Jorge se quedó de pie frente a la entrada, paralizado. Su madre solía llevarlo ahí de niño, cuando el tren todavía pasaba los domingos. Él creía que era por gusto. Ahora no estaba tan seguro. ¿Qué estamos buscando aquí?, preguntó Jorge. Andrés caminó hacia un costado del andén, rodeó un muro derrumbado y se detuvo junto a un árbol pequeño, medio seco. «Aquí», dijo, y se arrodilló con dificultad. Con las manos aún temblorosas, empezó a apartar tierra. Jorge dudó un segundo, pero luego se agachó también y lo ayudó. Paladas lentas, húmedas, hasta que sus dedos golpearon algo duro. Una caja metálica, oxidada, sellada con cinta vieja. La abrieron ahí mismo, sin palabras. Adentro había una pequeña libreta, varias fotos, una muñequita de trapo y 2 cartas. Jorge tomó una de las fotos. Era él, de niño, junto a Andrés. Estaban abrazados frente a una basinica de plástico azul. Jorge no recordaba ese momento, pero la foto no mentía. «¿Ves?», murmuró Andrés. «No fue un invento. Estuvimos aquí, fuimos hermanos, aunque solo por unos meses». Jorge no sabía qué sentir, pero el dolor que lo había estado acompañando se transformó en otra cosa. No era alegría, era entendimiento. «No me acordaba de esto», dijo con voz apagada, «pero es real. Siempre lo fue». Leyeron las cartas sentados en el andén. Una era de Amalia, dirigida a los 2. Decía que no sabía si algún día volverían a encontrarse, pero que ese rincón guardaría lo que ellos no podían llevar consigo. Si leen esto, significa que sobrevivieron, que no fueron olvidados, que el amor, aunque callado, resistió. Jorge apretó la carta contra el pecho. «Ella siempre supo lo que hacía», dijo. «Solo que yo no estaba listo para entenderlo». Andrés sonrió. «Ahora lo estás». Se quedaron en silencio. El viento soplaba suave, removiendo hojas secas. El tren ya no pasaba por ahí, pero el eco del pasado seguía resonando entre los rieles viejos. «¿Y ahora qué?», preguntó Jorge.
Ahora nos toca decidir qué hacemos con todo esto. Jorge asintió, miró a su alrededor, sintió que el lugar por fin les pertenecía, no como un secreto, sino como una verdad compartida. Jorge se quedó un largo rato observando las fotos que habían sacado de la caja. Cada imagen era un pedazo de historia que jamás había visto. Había niños con ojos grandes y tristes, mujeres con delantales gastados, hombres con miradas firmes que parecían proteger algo más que a un niño. Todo en blanco y negro o en tonos sepia que habían sobrevivido al tiempo. Tomó una de las fotos con cuidado. Allí estaba Andrés, mucho más pequeño, abrazando una muñeca de trapo, mientras Amalia lo sostenía con firmeza y ternura al mismo tiempo. Jorge sintió un escalofrío. Esa escena no solo mostraba un cuidado maternal, sino una red de protección que él jamás había imaginado. ¿Ves a todos estos?, dijo Andrés, señalando las demás fotos. Ellos también fueron salvados, o protegidos, como yo. Algunos están vivos, otros... No, nunca me imaginé que mamá hacía esto, susurró Jorge. Toda mi vida creyendo que era una mujer común, de pueblo, y ella estaba haciendo milagros silenciosos. Andrés asintió con los ojos brillosos. No milagros, coraje y miedo, mucho miedo, pero más coraje. Jorge miró otra foto. Un hombre delgado, con barba, rodeado de niños. Algo en su mirada lo hizo detenerse. Reconoció la misma forma de gesticular que su madre tenía, como si ella hubiera aprendido de él. ¿Quién es?, preguntó Jorge. Era un amigo de mamá. Se llamaba Carlos. Coordinaban todo. Traían niños de Argentina, los escondían en casas, los movían de un lado a otro. Mi vida entera pasó entre esas manos, y la de muchos más. Jorge tragó saliva. Cada pieza de la historia empezaba a encajar. Cada rostro contaba un fragmento de lo que su madre había sido. Protectora, valiente, silenciosa. No puedo creer que ella me haya guardado un secreto así, dijo Jorge. Su voz sonaba a mezcla de asombro y culpa. No era solo tu secreto, respondió Andrés. Era de todos los que ella salvó. Y ahora nos toca a nosotros continuar la historia. Andrés tomó una carta amarillenta y se la entregó a Jorge. La abrió con cuidado, temiendo romperla. Estaba escrita por Amalia y contaba con detalle lo que había ocurrido durante esos años. La dictadura argentina, los desaparecidos, los refugiados, los niños que llegaban a su puerta y cómo ella y otros como ella arriesgaban la vida por ellos. Ella no solo me cuidó a mí, dijo Andrés. Me dio un futuro que otros nunca tuvieron y nos protegió de quienes buscaban silenciarnos. Jorge se quedó callado. Las palabras de su madre golpeaban fuerte, como un viento helado que despeja la niebla. Cada niño protegido es un mundo salvado. Cada secreto es un arma contra la injusticia. Haz que valga la pena. ¿Y yo?, preguntó Jorge. ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo se supone que continúe algo así? Lo primero es entender que no solo somos nosotros, dijo Andrés. Es toda la red de gente que ella creó, personas que siguen vivas, que recuerdan, que enseñan, y nosotros somos la conexión entre el pasado y el presente. Jorge respiró hondo, miró las fotos otra vez. Cada rostro, cada sonrisa, cada mirada triste o esperanzada era un recordatorio de la valentía de su madre. Y también de la responsabilidad que ahora caía sobre él. Ella confió en ti y en mí, dijo Andrés, y aunque parezca mucho, no es demasiado si lo hacemos juntos. El viento soplaba por los rieles oxidados de la estación, levantando polvo y hojas secas. Jorge se apoyó en uno de los muros del andén y cerró los ojos. Sintió algo que no había sentido en años. Orgullo mezclado con dolor, tristeza mezclada con admiración. Su madre no solo había sido una mujer común de pueblo, había sido heroína silenciosa, protectora de vidas, su propia historia enterrada bajo la rutina diaria que él creía conocer. Lo entiendo,
dijo finalmente Jorge, y creo que quiero hacer lo que ella no pudo terminar sola. Quiero seguir su legado de alguna manera. Andrés lo miró con una sonrisa pequeña, casi temblorosa. Eso es lo que mamá habría querido. Que no olvidemos, que no dejemos que la historia se pierda. Jorge levantó la mirada hacia los rieles. Por primera vez sentía que São Vicente no era solo un pueblo más. Era el lugar donde su pasado y el de Andrés convergían, donde podían mirar a los ojos de la mujer que los moldeó y continuar el camino que ella inició. «Vamos a hacer que valga la pena», dijo Jorge, apretando la mano de Andrés. «Juntos». Y en ese momento, entre fotos, cartas y objetos viejos, Jorge entendió que el peso del pasado ya no lo aplastaba. Lo empujaba hacia adelante, hacia algo más grande que él mismo. El sol ya bajaba cuando la mula de Jorge avanzaba por la carretera de regreso a São Vicente. La ruta estaba tranquila, solo el sonido del motor y el viento colándose por las rendijas de la cabina. Andrés dormía a su lado, agotado pero seguro, con los ojos cerrados y el rostro relajado por primera vez en días. De pronto, luces azules parpadearon detrás de ellos. Jorge sintió el corazón en la garganta. No había duda, era el teniente Barreto. La patrulla se detuvo a la par del camión y Barreto bajó de inmediato, con su expresión seria pero controlada. «Buenas tardes, Almeida», dijo con voz firme. «Parece que nos volvemos a encontrar». Jorge bajó la ventana, tenso. «Sí, teniente, pero no hay bronca. Solo estoy llevando a un amigo al pueblo». Barreto cruzó la mirada con Andrés. El hombre estaba despierto ahora, observando la situación con calma, aunque Jorge podía notar la tensión en sus hombros. «Andrés, ¿verdad?», dijo Barreto. «Tenemos varias cosas que aclarar». «Yo no tengo nada que ocultar», contestó Andrés sin miedo. «Solo estoy buscando respuestas sobre mi vida». Barreto frunció el ceño, pero había algo en la voz del hombre que lo hizo dudar. «Bueno, eso tendremos que comprobar», dijo el teniente, sacando su libreta. «Pero antes de tomar decisiones, quiero escuchar toda la historia». Jorge tragó saliva y miró a Andrés. Este asintió apenas. Era hora de hablar, de dejar que la verdad saliera, sin importar lo que viniera después. Andrés comenzó a relatar. Cada palabra parecía cargar siglos de historia. La dictadura en Argentina, los niños refugiados, la valentía y el riesgo de Amalia, la red de protección y cómo él había sido uno de esos niños. Jorge intercalaba explicaciones, señalando fotos y cartas, mientras narraba detalles que Andrés había olvidado. Barreto los escuchaba en silencio absoluto. Su expresión era impasible, pero sus ojos lo decían todo. Sorpresa, incredulidad y una mezcla de respeto. Jorge notó cómo el oficial se reclinaba ligeramente, procesando lo que escuchaba, entendiendo que había más en juego que simples leyes o reglas de tránsito. Así que todo esto, Barreto comenzó con voz grave. ¿Era parte de algo mayor? «Sí», dijo Andrés. «Mi vida, mi historia, todo lo que soy, se la debo a ella. Y ahora, a Jorge». El teniente guardó silencio un largo momento. Caminó alrededor del camión, observando los rieles de la estación a lo lejos, el pueblo que se aproximaba y la gravedad de la historia. Esto va más allá de lo legal», dijo finalmente. «No es solo un caso de heridos ni un fugitivo. Es historia, es legado, es humanidad». Jorge asintió. Él también sentía eso. Era más que protección, más que deber, más que miedo. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Jorge con voz tensa. Barreto se volteó, los ojos fijos en Andrés. «Voy a dejar que siga, por ahora, pero sepan esto. Si alguno de ustedes hace algo ilegal, no habrá compasión». Andrés asintió, comprendiendo que la decisión no era un perdón, sino un acto de justicia humana, basada en comprensión y verdad. «Gracias, teniente», dijo Jorge. «Neta, no sabe lo que esto significa». «Lo sé», respondió Barreto, «pero no me agradezcan todavía. Esta historia aún no termina y ustedes tienen mucho que resolver». La patrulla se alejó
y las luces azules desaparecieron entre la neblina del atardecer. Jorge dejó escapar un suspiro profundo, como si hubiera sostenido el mundo entero sobre sus hombros. Miró a Andrés. Este estaba pálido, cansado, pero sonreía levemente. «Ya no tenemos que escondernos», dijo Jorge. «Al menos por ahora». «Sí», respondió Andrés, «pero debemos ser cuidadosos. No todos entienden estas historias». Jorge asintió. La carretera se extendía frente a ellos, larga y silenciosa. Cada kilómetro era un recordatorio de que el viaje aún no terminaba, que había responsabilidades, decisiones y reconciliaciones pendientes. Pero también había algo más, un alivio que no sentía desde niño. «¿Sabes qué?», dijo Jorge rompiendo el silencio. «A veces pienso que mamá nos preparó para esto sin que lo supiéramos, para sobrevivir, para entender y para hacer lo correcto». Andrés lo miró y asintió con una sonrisa cansada. Ella sabía que algún día nos tocaría cerrar este ciclo. Jorge volvió la vista al horizonte. San Vicente estaba cerca. La estación de tren, las cajas, las cartas, las fotos, todo eso los esperaba. Y esta vez podían caminar hacia ellos sin miedo, porque Barreto entendió que la ley no siempre es suficiente. A veces, la humanidad es lo que salva a la gente. La posada estaba tranquila. Solo se escuchaba el viento pasando entre los árboles cercanos y el zumbido del ventilador en el techo del cuarto. Jorge y Andrés compartían la habitación, aunque con algo de distancia. No por desconfianza, sino por costumbre, por años de soledad que ninguno había imaginado superar tan rápido. «¿Sabes, Andrés?», comenzó Jorge, con voz baja, mientras apoyaba la cabeza contra la pared. «Nunca pensé que esto iba a pasar, que iba a terminar sentado a tu lado, compartiendo historias de nuestra madre». Andrés lo miró con suavidad, sin interrumpir. Sabía que ahora Jorge necesitaba hablar. «Siempre pensé que estaba solo», continuó Jorge, «que nadie me entendía, ni en la ruta ni en casa, ni siquiera mamá del todo». El silencio del cuarto lo envolvía, cálido y seguro. Era un silencio que no presionaba, que dejaba espacio para que las palabras fueran importantes. «Nunca estuviste solo», respondió Andrés, «y aunque no lo supieras, tu madre nunca te abandonó. Solo protegió, como siempre supo hacer». Jorge tragó saliva. La emoción lo golpeó fuerte. Durante años había guardado todo ese peso, la muerte de su madre, la rutina solitaria de la ruta, la sensación de que algo le faltaba en la vida. Ahora, algo se movía dentro de él. «No sé cómo decirlo», dijo Jorge, «pero siento que puedo respirar un poco mejor, que no estoy solo». Andrés sonrió apenas, sin palabras. La noche los abrazaba y la carretera afuera parecía esperar. Después de un rato, Jorge abrió un cuaderno que había encontrado entre las pertenencias de Andrés. Tomó una pluma vieja y comenzó a escribir. No cartas ni diarios, solo pensamientos que necesitaba sacar de su pecho. «Mi madre era más fuerte de lo que creí», dijo sin mirar a Andrés. «Y yo era un niño demasiado ciego para verlo. Pero ahora, con todo esto, entiendo que parte de mí siempre estuvo a salvo gracias a ella». Andrés lo miraba atentamente. Luego se acercó y puso una mano sobre la de Jorge. «No tienes que cargar solo todo lo que sentiste», dijo. «Yo también cargué mucho, y ahora al fin podemos hacerlo juntos». Jorge asintió. Sintió cómo se deshacía un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Lloró un poco, pero sin vergüenza. Era la primera vez en años que alguien podía verlo así y no juzgarlo. «Te agradezco, Andrés», murmuró. «De verdad, por confiar, por estar, por ser mi hermano». «No lo hagas por mí», dijo Andrés. «Hazlo por ti». El silencio volvió, pero esta vez era dulce. Jorge se sintió más humano, más liviano, como si la soledad y el miedo hubieran sido solo sombras pasajeras. Pasaron horas hablando, compartiendo recuerdos de la infancia que Jorge había olvidado y que Andrés había guardado en su memoria. La risa apareció, tímida al principio,
luego más libre. Contaron anécdotas de la ruta, de los pueblos por donde pasaban, de las pequeñas victorias y derrotas de la vida de camionero. ¿Sabes qué?, dijo Jorge finalmente. Creo que podemos seguir su legado, no solo de mamá, sino de todos los que ella ayudó. Andrés asintió. La mirada de ambos coincidió en un mismo pensamiento. No sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo. Vamos a necesitar coraje, dijo Andrés. Mucho coraje, pero esta vez no estamos solos. Y vamos a hacerlo como siempre debimos hacerlo, respondió Jorge. Juntos. La noche avanzó. Lenta pero segura. La luz de la luna entraba por la ventana y dibujaba sombras sobre el piso de madera. Cada sombra parecía contar la historia de los caminos recorridos, los secretos guardados y la posibilidad de un futuro compartido. Mañana, dijo Jorge recostándose, empezamos a reconstruir todo lo que estuvo perdido. Sí, respondió Andrés cerrando los ojos. Empezamos juntos. Esa noche, en esa habitación polvorienta de la posada, dos hombres que hasta hace poco se sentían solos en el mundo, encontraron algo más que historias compartidas. Encontraron hermandad, encontraron hogar, porque a veces los caminos más largos no solo nos llevan a un destino, nos llevan a quienes debimos ser desde siempre. El sol apenas se asomaba entre las casas bajas de São Vicente cuando Jorge y Andrés salieron a caminar por el pueblo. No había prisa, pero sí una sensación de propósito. Andrés había tomado una decisión la noche anterior: quedarse. No solo temporalmente, sino construir algo que fuera suyo en el lugar donde su madre había dejado huella. No sé si estoy listo para esto, dijo Andrés mientras caminaban. Dejar la ruta, dejar la carretera, es raro. Ya no tienes que hacerlo solo, respondió Jorge. Y aquí hay gente que te va a recibir con las manos abiertas. Andrés respiró hondo. Miró la plaza central, los árboles, las luces del amanecer reflejándose en los charcos de la lluvia pasada. Por primera vez, parecía aliviado. La idea de quedarse no lo aterraba, lo liberaba. Quiero intentar, dijo finalmente. Aquí, en este lugar, cerca de lo que mamá dejó. Entonces vamos a buscar la casa, dijo Jorge sonriendo. Una familia amiga de ella siempre estuvo esperando que alguien como tú apareciera. Llegaron a una casa sencilla, con flores marchitas en los maceteros y una cerca baja de madera. La puerta se abrió casi de inmediato. Una mujer de cabello canoso y sonrisa cálida los recibió. Jorge, ¿cuánto tiempo?, exclamó. Y tú debes ser Andrés, ¿verdad? Sí, señora Marta, dijo Andrés, aún tímido. Jorge me habló mucho de usted y de su familia. Vamos, vamos, dijo Marta abrazándolo con fuerza. Siéntete en casa. Tu madre nos habló de ti hace años. Sabíamos que algún día vendrías. Jorge observó la escena. Andrés no podía evitar sonreír y Jorge sintió que algo dentro de él finalmente se relajaba. La tensión, el miedo y la incertidumbre que habían acompañado al joven durante años empezaban a disolverse. Gracias por cuidarlo, dijo Jorge. Significa mucho para mí. Es lo mínimo que podemos hacer, respondió Marta. Tu madre confió en nosotros para proteger a los suyos. Y ahora nos toca hacerlo de nuevo. Durante la mañana, Jorge ayudó a Andrés a desempacar sus pocas pertenencias. Ropa, algunos recuerdos de la infancia, la caja de fotos y cartas que habían encontrado en la estación de tren. Todo tenía un lugar, y cada objeto parecía contar una historia. Mira, este cuarto será tuyo, dijo Jorge, mientras le mostraba un pequeño espacio con una ventana que daba al patio. Aquí puedes descansar, pensar, leer, lo que quieras. Andrés asintió, mirando todo con atención. Se sentía raro, sí, pero también seguro. Por primera vez no estaba huyendo. Por primera vez podía quedarse y ser él mismo. Gracias, Jorge, dijo finalmente, por traerme hasta aquí, por creer en mí, por ser mi hermano. Ya no soy solo tu hermano de ruta, respondió Jorge. Ahora también soy tu hermano de vida.
Ambos rieron. No había necesidad de más palabras. La conexión que habían estado construyendo durante semanas, viajando por carreteras y compartiendo secretos, se consolidaba en ese pequeño momento cotidiano. Jorge salió al patio mientras Andrés acomodaba algunos libros en la estantería. Miró hacia el cielo. São Vicente parecía más luminoso que nunca. Todo estaba en silencio, excepto por el canto de los pájaros y el viento moviendo las hojas. Sabía que ese era un punto de cierre, no un final. Andrés estaba seguro, protegido, y el legado de Amalia estaba en buenas manos. Jorge también sentía que una parte de su propio pasado había encontrado paz. «Mamá estaría orgullosa», murmuró para sí mismo, «y creo que nosotros también». Andrés apareció en la puerta, sonriendo. «Vamos a comer algo, ¿va?», dijo. «Hay mucho que celebrar». «Claro», respondió Jorge. «Y después, seguimos reconstruyendo lo que empezó ella». El día avanzó lentamente, pero esa lentitud no molestaba. Era la calma de quienes han cerrado un ciclo, de quienes han encontrado un hogar, aunque no fuera el de siempre. Jorge se subió a la mula con una sensación rara, una mezcla de alivio y nostalgia. El camión estaba limpio por dentro, pero el alma de Jorge necesitaba también un repaso. La carretera frente a él se extendía, lisa y vacía, como un lienzo esperando a que alguien pintara su historia. Encendió el motor y el rugido familiar le recordó todos los kilómetros recorridos, todas las noches de soledad y todas las decisiones difíciles que había tomado en la ruta. Ahora, con Andrés instalado y seguro en São Vicente, la sensación era distinta. No había tensión ni urgencia, solo el viento colándose por la cabina y el aroma de tierra mojada que quedaba en el aire después de la lluvia reciente. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», dijo en voz baja, más para él mismo que para alguien más. Tranquilidad y al mismo tiempo, propósito. Se apoyó en el volante y miró el retrovisor. No había rastro del pasado que lo perseguía. No la duda, no la soledad. Solo recuerdos que ya no pesaban, que podía sostener con calma. Mientras avanzaba, la mente de Jorge repasaba todo lo ocurrido. Cada tramo de la historia de Andrés, cada carta, cada foto, todo lo que su madre había hecho, todo lo que había escondido por amor y coraje. Su corazón latía más lento, pero más fuerte también. «Mamá», susurró sin darse cuenta. «Siempre supe que eras especial, pero ahora entiendo que fuiste mucho más de lo que imaginé». La carretera se perdía en el horizonte, pero Jorge ya no la veía como un simple camino hacia un destino. Era un hilo que conectaba su pasado con su presente. Cada curva y cada recta eran recuerdos, decisiones, vidas entrelazadas. Recordó los días en que manejaba solo, pensando que la vida era solo él, su camión y el asfalto interminable. Ahora entendía que la vida también era otros, conexiones invisibles, historias que uno creía ajenas hasta que de repente se vuelven propias. Jorge puso la radio. Una canción antigua de su madre comenzó a sonar. Cerró los ojos por un instante, dejando que la voz lo envolviera, como un abrazo que había estado esperando durante décadas. La carretera, los kilómetros, la soledad, todo eso parecía haberse alineado para darle una nueva perspectiva. «Chingao, la vida sí tiene sus vueltas», murmuró esbozando una sonrisa. «Y neta, estoy empezando a entender que todo este tiempo no fue en vano». Se permitió sentir gratitud por su madre, por Andrés, por cada amanecer solitario en el camión que lo había formado. La melancolía todavía estaba ahí, pero ahora tenía compañía. La sensación de que podía seguir adelante con algo más que la rutina, con algo más que miedo. Miró a través del parabrisas y vio cómo el sol comenzaba a dorar los campos. La luz era suave, cálida, como un guiño de la vida, diciéndole que aún quedaba camino por recorrer, pero que esta vez no tenía que cargar solo con él. Jorge decidió hacer una pausa en un mirador. Bajó del camión, estiró la espalda
y respiró profundo. La brisa le trajo olor a pasto húmedo, tierra y libertad. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Andrés tiene un hogar ahora, dijo. Yo tengo la ruta y algo más. No sé exactamente qué, pero lo siento. Estoy más liviano. Volvió al camión y continuó su camino. Cada kilómetro era un recordatorio de que la vida es un viaje de decisiones, de encuentros y de reconciliaciones. Y que a veces, solo a veces, uno llega a un lugar donde todo lo que ha cargado deja de doler y se transforma en fuerza. «Vamos, mula», murmuró apretando el volante con cariño. «Sigamos rodando, porque la ruta no termina, pero yo sí puedo disfrutar cada tramo». La carretera se abría frente a él, tranquila y luminosa. Jorge manejaba con el corazón más ligero, con la mirada clara, consciente de que todo lo que había vivido lo había preparado para este momento. La calma después de la tormenta, la ruta que finalmente conectaba pasado, presente y futuro. ¿Tú alguna vez sentiste que un viaje te cambió la vida? Déjalo en los comentarios. Porque a veces el destino no se encuentra en llegar, sino en comprender lo que ya llevábamos dentro. Y mientras el sol doraba el horizonte, Jorge supo que estaba listo para todo lo que viniera. Jorge seguía conduciendo por la carretera que bordeaba colinas y campos húmedos. La mula avanzaba tranquila, como si supiera que esta vez no había prisa. Mientras cambiaba de estación en la radio, algo llamó su atención. Un compartimento pequeño y polvoriento que jamás había revisado bien en la cabina. Curioso, abrió la tapa y encontró una cinta de casete antigua, etiquetada con letra clara. Amalia, canciones del domingo. Sus manos temblaron levemente al sostenerla. Era como tocar un pedazo de su infancia, de su madre, de todo lo que había perdido sin darse cuenta. ¿Qué será esto?, murmuró para sí mismo, con un nudo en la garganta. Tal vez sea hora de escucharla. Insertó la cinta en el reproductor. Al principio solo hubo un chisporroteo. Luego, lentamente, la voz de su madre emergió. Cantaba una canción suave, casi como un susurro, que Jorge recordaba vagamente de su niñez. La melodía lo transportó de inmediato a los domingos en casa. El olor a pan horneado, el calor de la cocina, los abrazos que creía perdidos. Un hilo de lágrimas corrió por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, eran de reconocimiento, de gratitud, de entender finalmente todo lo que su madre había hecho por él y por los demás. El camión siguió avanzando mientras Jorge permanecía inmóvil, escuchando cada palabra, cada nota. Cerró los ojos y permitió que los recuerdos lo invadieran. Los días solitarios de infancia, las noches en que lloraba por miedo a perderla, los domingos que pensaba eran simples, pero ahora comprendía que eran parte de una preparación silenciosa para toda la vida. «Neta, mamá», susurró sin voz fuerte. «Nunca entendí todo esto hasta ahora». Cada frase de la canción parecía acariciar un pedazo de su alma que estaba dormido. Jorge sintió alivio por primera vez en décadas, una paz que no sabía que podía sentir mientras manejaba su ruta. La carretera se volvió menos fría, más cercana, más humana. Andrés había dejado de ser una preocupación constante. Estaba seguro, instalado en São Vicente, con una familia que lo cuidaba. Jorge, ahora solo en la cabina, se permitió sentir que también podía respirar. «Todo lo que hiciste, mamá, todo valió la pena», dijo en voz baja, mientras la voz de Amalia seguía llenando el espacio del camión. Las lágrimas seguían cayendo, y Jorge no las detuvo. Cada kilómetro parecía más ligero que el anterior. Recordó las cartas, las fotos, la estación de tren y la caja enterrada. Todo cobraba sentido. Todo formaba parte de una historia que él había ignorado por demasiado tiempo. «Nunca te lo dije, nunca lo entendí», susurró. «Pero ahora sí, ahora veo todo y entiendo». Se permitió un momento de introspección más profundo.
Cada decisión tomada en la carretera, cada pausa, cada elección de ayudar o proteger, se alineaba con la enseñanza de su madre. El coraje no siempre se nota, pero siempre se siente. La ruta ya no era solo asfalto, era legado, memoria, vida. Miró el retrovisor y pensó en Andrés. Sonrió con la certeza de que su hermano estaba seguro, que la historia que habían compartido ya no era una carga, sino una guía. «Gracias por todo», dijo Jorge, como si la cinta pudiera escucharlo. La voz de su madre lo hacía sentir acompañado, incluso décadas después de su partida. La carretera se extendía interminable frente a él. Jorge dejó que la música llenara el camión, que lo abrazara, que lo hiciera sentir entero otra vez. La vida que había conocido ahora parecía diferente, menos amarga, más conectada, más humana. Todo el dolor, el miedo y las dudas se habían transformado en gratitud y fuerza. «Vamos, mula», murmuró Jorge, «sigamos rodando, pero esta vez lo hacemos con todo claro». Mientras los rieles de memoria y los kilómetros se mezclaban, Jorge comprendió algo esencial. Los viajes no solo se miden en kilómetros, se miden en cómo uno aprende a mirar el pasado, cómo decide abrazarlo y transformarlo en algo propio. Y tú que escuchas esta historia, ¿alguna vez un recuerdo te cambió por completo? Déjalo en los comentarios. La voz de Amalia siguió sonando y Jorge lloró un poco más con gratitud, porque había llegado a entender que algunas lágrimas no pesan, alivian, y que algunas canciones no solo entretienen, sanan. La ruta continuaba, pero Jorge ya no iba solo ni vacío. Llevaba a su madre en cada nota, en cada recuerdo, en cada respiración, y la carretera se sintió más viva que nunca. El motor de la mula ronroneaba suave mientras Jorge avanzaba por la carretera. La luz del amanecer pintaba los campos con tonos dorados y verdes que antes apenas notaba. Cada curva, cada árbol, cada cercado parecía nuevo, como si lo estuviera viendo por primera vez. «Nunca había visto así esta ruta», murmuró con una sonrisa. «Todo se ve diferente ahora». Después de semanas de tensión, secretos y descubrimientos, Jorge se sentía más liviano. La historia de su madre, el reencuentro con Andrés, los recuerdos guardados en cajas y fotos, todo eso había transformado algo dentro de él. La carretera ya no era solo un espacio de trabajo, ni un lugar para huir, era un lugar de vida, de aprendizaje, de reconciliación. A lo lejos, un grupo de niños corría detrás de un balón, un perro ladraba mientras cruzaba la calle polvorienta. Jorge los miró con atención, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. «La vida sigue y uno también», dijo para sí mismo. Mientras avanzaba recordó todos los momentos recientes, el miedo, la compasión, la lealtad, la verdad descubierta, la reconciliación con su hermano. Todo eso le enseñó que los caminos no son solo kilómetros, son decisiones, encuentros y enseñanzas. «No puedo cambiar el pasado», dijo en voz baja, «pero sí puedo decidir qué camino seguir ahora». El camión cruzó un pequeño puente sobre un río tranquilo. Jorge bajó la velocidad y dejó que la vista lo atrapara. El agua reflejaba el cielo, los árboles y hasta los colores de los recuerdos que llevaba dentro. Por primera vez sintió que podía mirar el mundo sin miedo ni carga. Recordó a Andrés, la caja de fotos, la cinta de Amalia. Cada detalle parecía encajar en un mosaico que solo ahora lograba entender. Y se dio cuenta de que la ruta no terminaba al llegar a un lugar, sino en cómo uno decide recorrerla. «A veces uno no sabe lo que necesita hasta que lo encuentra», murmuró. «Y ahora lo encontré». Jorge detuvo la mula en una gasolinera solitaria. Bajó del camión y respiró profundo. El aire tenía olor a tierra mojada y hierba fresca. Se estiró, caminó unos pasos y miró al horizonte. Todo parecía simple, pero estaba cargado de significado. «Nunca pensé que la vida me daría tanto», dijo. La ruta, las historias, los secretos,
Todo se juntó para enseñarme algo que necesitaba aprender. Se permitió sonreír, mirar alrededor y sentir gratitud, no solo por su madre, sino por Andrés, por la ruta, por los encuentros que lo habían transformado. Cada kilómetro ahora estaba lleno de posibilidades. Subió de nuevo al camión, encendió el motor y dejó que la música llenara la cabina. Cerró los ojos un momento y respiró, sintiendo que el pasado y el presente coexistían en armonía. «Vamos, mula», dijo acariciando el volante. «Sigamos rodando». A lo largo de la mañana, Jorge cruzó pueblos conocidos, pero todo se sentía distinto. Cada paisaje, cada carretera secundaria, cada señal de tránsito era como un recordatorio de que podía elegir cómo mirar su mundo. La ruta ya no lo llevaba solo de un lugar a otro, lo llevaba hacia sí mismo, hacia una vida más plena. Pensó en Andrés y en São Vicente. Su hermano había encontrado un hogar, un lugar seguro para crecer, y Jorge había encontrado una nueva manera de vivir la vida, con la memoria intacta, pero sin el peso que lo aplastaba. «La vida siempre da vueltas», susurró, «pero si uno está dispuesto a verlas, a aprender de ellas, puede encontrar caminos que ni imaginaba». El camión avanzaba, silencioso y firme, mientras el sol subía más alto en el cielo. Jorge miró el espejo retrovisor y sonrió, no por nostalgia, sino por esperanza. Todo lo que había pasado le había enseñado que el viaje nunca termina. Siempre hay rutas nuevas, personas nuevas, historias nuevas que descubrir. ¿Y tú que lees esta historia? ¿Qué camino escogerías si tu pasado y tu futuro se cruzaran en un mismo momento? Déjalo en los comentarios. Jorge apretó el volante y siguió adelante. La ruta se abría frente a él, infinita y luminosa. Por primera vez sentía que estaba exactamente donde debía estar, en movimiento, consciente y listo para todo lo que viniera. Porque algunas historias no terminan, solo comienzan de nuevo. Al final de todo, Jorge comprendió algo que va más allá de la ruta, de las cartas, de los secretos o de la distancia. La vida está hecha de conexiones invisibles, de decisiones silenciosas, de personas que aparecen en el momento justo para cambiar nuestro rumbo. Cada historia que guardamos, cada acto de amor o de valentía, deja huella y nos recuerda que no estamos solos, aunque lo parezca. Si esta historia te hizo sentir, recordar o imaginar, déjanos tu comentario. Cuéntanos qué habrías hecho tú en el lugar de Jorge o Andrés. Comparte tus pensamientos y emociones. Dale like y comparte este video con alguien que valore la fuerza de la familia, la memoria y los caminos inesperados de la vida. Forma parte de esta comunidad de quienes valoramos las historias que mueven el corazón y enseñan algo sobre la vida real. Y si quieres seguir recibiendo relatos tan intensos y humanos como este, suscríbete al canal. Cada suscripción es un acto de apoyo que nos permite seguir contando historias que inspiran, emocionan y conectan a las personas. Recuerda, la vida siempre nos da nuevas rutas. Solo depende de nosotros abrir los ojos, seguir adelante y reconocer la belleza en cada kilómetro que recorremos.